Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte. Hoy nos toca hablar un poquito del arte románico. El estilo románico es el primer gran estilo medieval de toda Europa que surgió en Francia en torno al año 1000, después del año 1000 en el siglo XI, y se expandió por toda Europa durante los siglos XI y XII. Surgió tras el miedo que había en Europa al fin del mundo. En el año 1000 se pensaba que llegaría el apocalipsis y que por tanto se acabaría el mundo. ¿Cómo ese fin del mundo no llegó? Pues la gente pasó de ese aletargamiento, de ese miedo que les tenía ahí encogidos, a una gran euforia y fiebre constructiva en honor a Dios. Y se empleó este nuevo gran estilo que, como digo, surgió en Francia. Se expandió por toda Europa, sobre todo gracias a dos canales principales. Uno, los caminos de peregrinación, el más importante de los cuales es el Camino de Santiago, en el que nos encontramos, y otros son las órdenes monásticas, sobre todo la orden de Cluny y la orden benedictina, que hizo que se fueran construyendo sucesivos monasterios con este estilo románico y que al ir copiando unos monasterios a otros, pues extendieron este estilo. Las características principales del arte románico son el uso del arco de medio punto, como estamos viendo por aquí, el uso de la bóveda de cañón, que es una bóveda semicilíndrica, prolongación en el espacio de un arco de medio punto, y la construcción con muros muy gruesos, con contrafuertes que van apoyando y ventanas bastante pequeñas y estrechas para no debilitar el muro, porque esos muros tenían que soportar el enorme peso de la bóveda de cañón. Eso hace que los interiores sean bastante oscuros y silenciosos, interiores que invitan al recogimiento y a la oración. Bien, si tenéis que datar el arte románico, tenéis que decir siempre siglos XI y XII, y esta iglesia no es una excepción. Hoy tenemos la suerte de encontrarnos delante de una de las iglesias más características y más arquetípicas del arte románico. Es la iglesia de San Martín de Tours en Fromista. Yo hoy estaba recorriendo España de norte a sur y digo, voy a dar un pequeño desvío para ver esta maravillosa iglesia, que es de lo más puro del románico. En realidad lo que he hecho ha sido atravesar el Camino de Santiago en mi ruta de norte a sur, justo en este punto. Lo del Camino de Santiago, como digo, no es casual. Y esta iglesia, que se empezó a construir en 1066, tiene un estilo que recuerda mucho al de la Catedral de Jaca, que se empezó a construir unos años antes, en torno a 1063. Y tiene un estilo, como digo, muy parecido. Se cree que incluso algunos maestros canteros que trabajaron en Jaca también trabajaron aquí, de ahí esa similitud. Bien, pues esta iglesia, como digo, es purísima, es perfecta, también tiene que ver, claro, que se encontraba en un estado un poco ruinoso y que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se restauró por completo, de ahí ese aspecto tan perfecto y tan limpio. Pero aún así, pues bueno, salen todos los manuales de historia del arte y tenemos la suerte, como digo, de encontrarnos aquí para poder hablar del arte románico. Otras características que podemos ver en esta iglesia son la presencia de los ábsides, que son estos elementos semicilíndricos que cierran cada una de las naves. Esta iglesia consta de 3 naves y por tanto tiene 3 ábsides, con esas columnitas adosadas y ventanas también con arcos de medio punto. También podemos observar otro elemento característico, que es esta torre, en este caso octogonal, sobre el crucero, que se denomina cimborrio. Y esta iglesia cuenta también con unas torrecillas semicilíndricas en la fachada occidental, aunque en esta fachada sur, como veis, tenemos también otras portadas que nos sirven de entrada. Pues vamos a dar una vuelta por aquí para observar otros elementos de esta maravillosa iglesia de San Martín de Fromista. Fijaos, ahora estamos en esta nueva perspectiva, con otro ángulo, en el que podemos ver la portada occidental, ahora un poquito en la sombra, flanqueada por 2 torres cilíndricas que, si bien no son muy frecuentes, sí que están presentes en algunas de estas iglesias románicas. Y ahora podemos ver todas las portadas, la portada occidental, que es muy bonita al atardecer cuando ilumina esa luz anaranjada. Vemos también las portadas del lado sur, se entra por esta concretamente, vemos el cimborrio y también todas estas hileras, tanto de ajedrezado jaqués como de canecillos, que son unos elementos muy característicos también del arte románico y que ahora vamos a ver un poquito en detalle también. Observemos pues estos detalles de la maravillosa iglesia de San Martín de Fromista. Por aquí podemos ver el ajedrezado o taqueado jaqués,
que como veis son estos dados o estos cubos que tienen entrantes y salientes y según les incide la luz, pues parecen más luminosos, más claros o más oscuros y dan la idea pues como de un tablero de ajedrez, de ahí su nombre. Por aquí tenemos más, en varias bandas, decorándolo todo, también la arquivolta exterior de la portada principal, pero mirad los detalles tan bonitos de los canecillos. Los canecillos son esa especie de ménsulas que están bajo los aleros y que tienen formas bastante caprichosas, humanas, animales y a veces un poco monstruosas. Suelen representar el mal, los vicios, a veces también las virtudes, pero en general pues representan todas esas cosas que deben quedar fuera, porque un templo es también el símbolo de un cuerpo humano o de un ser humano, y se supone que todos estos elementos, que serían un poco diabólicos, pues tienen que quedar fuera de nosotros. A veces aparecen elementos incluso obscenos o lujuriosos y naturalmente tienen un alto valor simbólico. Tienen una función muy similar a la que posteriormente en el gótico tendrán las gárgolas, aunque estas son más grandes y más monstruosas y tienen también la función de desagüe. Pero fijaos que en algunos casos son solo modillones de rollos, estas formas geométricas, pero en otras tienen formas animales o humanas, hay figuras un poco retorcidas. Hay que decir que no todas estas son originales, algunos canecillos fueron sustituidos por reproducciones porque se encontraban en mal estado de conservación, pero decoran todos los aleros de toda la fachada de esta iglesia de San Martín de Fromista, añadiendo pues naturalmente gran belleza. Bueno, pues mirad, ya estamos en el interior de San Martín de Fromista. Aquí podemos ver perfectamente esta bóveda de cañón, una bóveda semicilíndrica con esos arcos fajones, se llaman así porque van como fajando, son como las costillas de la bóveda y la van sujetando, desviando el peso hacia las columnas adosadas y hacia los muros. Vemos perfectamente que tiene 3 naves, con esos arcos también de medio punto que se llaman arcos formeros, y ahora vamos a avanzar un poquito. Por supuesto, tiene decoración escultórica fantástica. Observad, los capiteles de cada columna tienen esa decoración historiada representando a veces seres monstruosos, formas animalescas y otras pues contando historias del Antiguo o del Nuevo Testamento. Mirad, todo tiene una decoración maravillosa. En ese estilo, digamos, tan rústico, tan tosco, tan elemental, pero tan expresivo y simbólico como es la escultura del arte románico. Ahora vamos a avanzar un poquito. Mirad, nos acercamos hacia el cimborrio, que tiene esa parte, esa forma octogonal. En este caso es un cimborrio sobre trompas, que son estos elementos así como cuartos de cono, que sirven para pasar de un espacio cuadrado a un espacio octogonal. Y dentro pues ya se cubre con cúpula. Mirad cómo perfectamente las 3 naves se corresponden con los 3 ábsides, el central naturalmente más alto y ancho que los demás, y tenemos también los ábsides laterales. Tienen forma semicilíndrica y se cubren, como es habitual, con esta bóveda que se llama bóveda de cuarto de esfera o también se llama bóveda de horno. Todo el conjunto está muy limpio, muy acabado, sabemos que fue restaurado, pero tiene esa gran sobriedad que caracteriza al arte románico. Esos espacios interiores relativamente oscuros y silenciosos de los que hablaba antes. Fijaos, las estrechísimas ventanas, que se llaman también troneras o aspilleras, como las de los castillos, que son muy estrechas en el exterior, y se van abriendo un poquito hacia el exterior para aprovechar un poco más la luz. Fantástico, un conjunto realmente espectacular este de San Martín de Fromista. Me encanta. Además de las bóvedas de cañón con sus arcos fajones, de la cubierta podemos observar también los soportes. Se trata de pilares cuadrados con columnas adosadas y cada columna tiene, por supuesto, su capitel historiado y decorado con escenas bíblicas en muchos casos. Fijaos, también las columnas adosadas en la parte superior tienen sus capiteles historiados. Vemos también la decoración de ajedrezado jaqués
Y por ejemplo aquí pues podemos distinguir este capitel con una escena del Génesis, que es el pecado original. Y por otro lado estará la expulsión del paraíso también. Decoración sobria, austera, pero muy expresiva y muy elocuente. Tengamos en cuenta que en la época la mayor parte de la población era analfabeta y por tanto la única forma que tenían de ver este mensaje bíblico era mediante la imagen, igual que ahora cuando utilizamos las películas o los cómics, pues ellos empleaban estas imágenes para aprender. Por tanto, esta escultura tiene un carácter didáctico, docente, podemos decir. Servía no solo para decorar, sino también para enseñar. Bellísimo, dentro de la austeridad del románico.